programa vamos a hablar, bueno, de algo muy interesante que sucede en las redes sociales y es cuando los padres, bueno, comienzan a compartir muchas fotos e información de sus pequeños y resulta, Ale, yo no lo sabía, que esto tiene un nombre. Sí, bueno, de hecho el nombre es sharenting, que es como, yo creo que es la mezcla entre share, que es la palabra compartir en inglés, y parenting, que es la acción de ser padres, ¿no? Entonces esto se une a compartir en exceso la acción de ser padre en redes sociales. Esto puede tener algo quizá positivo o de recompensa para el padre, pero tiene un efecto negativo cuando es en redes sociales. Pero para eso tenemos a un gran especialista con nosotros, Abel Saraiva, psicólogo, bueno, amigo de la casa. Abel, ¿cómo estás? Buenos Gracias, días. bueno, un gusto y sobre todo para hablar de un tema que se ha normalizado un montón. Compartimos nuestras experiencias cotidianas en redes sociales, desde lo que desayunamos cuando vamos a entrenar, pero también hacemos esto con la paternidad. Y esto tiene un doble efecto. Por un lado, podemos ponernos nosotros como un ejemplo, un gran ejemplo de la crianza, y después tenemos contradicciones como todo el mundo, y eso es algo que habría que analizar, pero luego exponemos la imagen de nuestros hijos sin pensar en cuáles pueden ser las consecuencias, desde que personas en redes sociales, por ejemplo, tomen fragmentos de esto o imágenes y los vuelvan un meme y puedan volverse objeto de burlas, ataques, críticas, desde lo que puede significar la invasión a la privacidad y vemos, por ejemplo, lo que hace la realeza con las fotografías de los bebés recién nacidos, es decir, tardan un tiempo si quieren revelarla porque, bueno, ¿qué uso se le puede dar, no? O sea, imaginen ustedes que compartes la imagen de algo de tu hijo donde se ve el logo, por ejemplo, del colegio donde estudia y alguien que quiere hacerte daño se aproxima a tus hijos de esta manera, revelando dónde están, qué actividades hacen. Entonces, por supuesto que al exponer o sobreexponer información vinculada a nuestros hijos, también abrimos una compuerta de riesgos que a veces no somos conscientes de ello. Claro, ahora, ¿cuál sería el consejo realmente? ¿Publicar o no publicar o qué publicar? Porque, por ejemplo, padres o madres como Sasha Fitness, ella habla mucho de ese tema, sobre todo del exponer a las niñas en redes sociales y ella dice algo que es muy cierto, ella no muestra momentos vulnerables de sus hijas, cuando están llorando, cuando están en una situación que las dejarían mal, sino fragmentos donde, bueno, de verdad ellas se ven bien, pero ella clara, o digamos están de buen humor, que las niñas también, bueno, son niñas y tienen esos momentos vulnerables, solamente que ella decide no publicarlos. Y con su hija mayor, ella le pregunta si quiere o no quiere que ella coloque algo en sus historias. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál sería el consejo para los padres? Bueno, yo creo que desde ese punto de vista es una práctica razonable al menos preguntar, ¿no? O sea, al menos preguntar a nuestros hijos si están de acuerdo o no, porque tienen el derecho a decir, oye, mira, no me muestres así. Por otro lado, hay un momento que bien decías, de los momentos vulnerables, ¿no? O sea, cuando los expones a una situación en la que bien puede dar risa, bien pudiera ser incluso objeto de viralidad, pero que los malpone porque los muestra llorando, los muestra haciendo el ridículo. O sea, yo creo que no deberíamos hacer lo que no haríamos con un adulto. Es decir, lo que no haríamos con nosotros mismos. Imagínate, Ale, cuando tú eras pequeño o yo o tú, que nuestra mamá hubiese publicado momentos vergonzosos de nosotros y que hoy en día, que a lo mejor estamos en pantalla, nos saquen esos momentos vergonzosos de la infancia y nos puedan afectar. Yo creo Ojo, que sí lo hacían, solamente que lo hacían de una manera distinta. No tenían dónde compartirlo. Exacto, yo estoy seguro que ustedes genial. vivieron esta experiencia de los padres que muestran la foto de cuando te estaban cambiando, de cuando torta en la cara, de este tipo de cosas en una reunión familiar. Venía el momento típico de la adolescencia que salen los padres con los álbumes de fotos a mostrar aquella cosa que generaba un impacto. Imagínense si uno podía sentir vergüenza de los padres mostrando esas fotografías que no eran nada estéril, o sea, eran una fotografía bien oscura y que además uno sentía tanta pena. Imagina que eso lo vean millones de personas sobre quienes no tenemos control. Por eso A ver, ahora también, ¿de dónde viene esto? O sea, en nuestra mente, ¿por qué tenemos esa necesidad de mostrarlo? ¿Por qué tenemos la necesidad de exponer a nuestros hijos? ¿Qué pasa allí? Bueno, yo creo que tenemos una gran necesidad de aprobación, ¿no? O sea, necesitamos que las demás personas validen un poco lo que estamos haciendo. Nos sentimos bien cuando alguien dice qué lindo tu bebé, qué lindo lo que estás haciendo, me gusta. Pero lo que no pensamos es que eso puede revertir. No siempre el resultado va a ser de felicitación, de halago, de celebración, sino que puede ser de burla, de crítica, de ataque. Y cuando esto pasa, también podemos llegar a experimentar muchísima ansiedad. Yo creo que hay que hacer un balance y sobre todo ese balance implica que nosotros tenemos que cultivar mucho lo que pasa offline. Porque cuando nosotros no cultivamos suficiente lo que pasa fuera de la pantalla, tenemos una necesidad excesiva de compartir en pantallas porque lo que estamos buscando es esa forma de estimulación. Cuando yo tengo una vida
vida absolutamente plena fuera de la pantalla. Yo me puedo dar el lujo de no compartir algunas cosas. Incluso estoy seguro que les ha pasado que vas a una reunión que realmente fue divertida, entretenida y te das cuenta y dices, no nos tomamos ni una foto. Sí, claro, y exactamente, ese es un claro. indicador de que también la estabas pasando, que el teléfono no era relevante. De que estabas presente Claro. en ese momento compartiendo. En cambio, ves momentos incluso de celebraciones importantes de los niños o de tu propia vida como adulto, en las que ves la gente más pendiente del teléfono que de lo que está pasando. Típica situación de concierto. Vas al concierto y ves que hay más gente mirando la pantalla y se está perdiendo lo que pasa en el concierto, la experiencia del concierto por el deseo de compartir. Entonces, ese deseo de compartir creo que lo que hay es que balancearlo, porque vivimos en un mundo Exacto. que está interconectado con las redes sociales y es muy difícil decir, yo no publico absolutamente nada. Hay gente que lo hace, pero la mayoría de las personas Ajá, y tiende te a tengo compartir algo algo. justamente y que creo que es lo próximo que viene. Estas nuevas generaciones no están montando fotos en Instagram. Los centennials borran sus fotos de perfil incluso y bueno, yo lo he comentado acá, una vez tuve la oportunidad de hablar con un adolescente y le decía, ¿por qué ustedes están haciendo eso? Y decían, es que no quiero que critiquen mi cuerpo, no quiero que me critiquen en general y por eso no montamos fotos en las redes sociales o parte de esa explicación. Y tú dices, wow, pero mira cómo están haciendo conciencia estos chicos, entonces hay que evaluar qué tanto publicar de los hijos. Obviamente es emocionante para unos padres cuando tienen ese bebé tan tierno y compartir con sus amigos y familia una foto de ese bebé, pero yo creo que hay es que pensar, ¿qué diría mi hijo en un futuro si viese eso publicado? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Me lo reclamaría? Eso es lo que yo por lo menos me preguntaría. Sí, y sobre todo creo que también ser conscientes de que al hacerlo abrimos una nueva compuerta de riesgo. O sea, tú puedes decidir compartir información sobre tus hijos. Tienes un bebé recién nacido y tú estás contento y quieres contarle al mundo que esto ha pasado. Es decir, un poco la experiencia del Rey León, ¿no? O sea, tú quieres cargar el Claro. bebé. Pero tienes que saber que al hacerlo también entonces hay que tomar medidas adicionales, hay que tener cuidados extra porque nuestra información, por más que pensemos que solo la ven nuestros seguidores que están más limitados, puede tener un alcance muchísimo mayor. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de la misma manera que hay padres que crean cuentas para sus hijos antes de tiempo. Yo creo que esto también es algo que hay que advertir. Cuando los niños van creciendo, Ajá, ¿qué opinas crean de eso? cuentas de Instagram para sus hijos. Yo creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado porque cada red social tiene unas edades mínimas permitidas, que incluso ahora Instagram incorpora funciones para el control parental No, de estas y cuentas. que tienes que colocar en el perfil Claro. cuenta manejada por Así es. y la cuenta del representante, porque sí se ve que es menor de 13 años y eso no es permitido, tiene que ser. Pero a lo mejor es quién está siguiendo, más que tu cuenta, quién está siguiendo la cuenta Claro. del bebé o de la bebé. Eso es lo que yo vería o la pondría a lo mejor privada y aceptaría a quienes. Y sobre es todo si yo complicado, como ¿no? padre, por ejemplo, consiento alterar la información de mi hijo para que pueda tener una cuenta en redes sociales, luego entonces voy a sorprenderme cuando trate de entrar a un lugar que no es permitido para su edad y también falsifique esta información. O sea, hay un conjunto de riesgos que se desprenden de ¿O estas sabes acciones. qué pasa también, Ale? Y que, por ejemplo, hay niños influencers chiquiticos que obviamente son hijos de grandes celebridades que llegan a lugares públicos y la gente piensa que son como en redes sociales, que son divertidos, son extrovertidos y llegan y se quieren tomar fotos con esos niños. Sí. Y a lo mejor el niño no quiere. Entonces hay los padres como que, mira, tienen que entender que el niño no quiere. Entonces la gente se les va a acercar. Claro. ¿Por qué? Dicen, bueno, pero es público, ahí está, a lo mejor les gusta mucho la forma de crianza y quieren una foto, entonces ahí hay una delgada línea. Ojo, y sobre todo veamos lo que es la evolución, incluso en términos de salud mental, de aquellas personas que comienzan a ser relevantes para la opinión pública desde muy temprana edad. Suelen describir en sus propias biografías, en sus historias, procesos de depresión, de ansiedad, alteraciones de su salud mental, porque lidiar con lo que significa, por ejemplo, la atención pública, estar bajo este asedio que puede suceder de fanáticos, medios o distintos espacios puede ser muy complejo de manejar. Lo es para los adultos, imagínate para un niño que todavía está desarrollando su personalidad. Yo creo que hay que entender la progresividad, hay que ver que cada niño tiene forma de ser distinta. A lo mejor tenemos en una misma casa dos niños y hay uno que se siente muy extrovertido y le gusta compartir en redes sociales y hay otro que no. Y esto es algo que también hay que respetar y sobre todo también evaluar qué está sucediendo, entender que nadie tiene derecho tampoco a atacarnos, a vulnerarnos y que hay mecanismos también para
reportar esto en las plataformas e incluso con las autoridades si se trata de una situación que ocurre en territorio nacional. Abel, muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, por exponer este tema tan importante y que en algún momento, porque ya en el área de la psicología se están haciendo estudios, hay investigadores que están poniendo el ojo sobre las consecuencias, estudios sobre el señalamiento que van a tener estos chicos hacia sus padres. De hecho, se ha investigado, por ejemplo, en un grupo de jóvenes que evidentemente desde el 2013 ya para el 2024 tienen 11 años, Claro. están empezando a señalar a sus padres por todo ese contenido que pusieron sin necesariamente ellos sentir que así lo querían. Entonces, eso va a pasar su factura en algún momento, sabemos que es así. Así es, y bueno, y por supuesto luego vendrá también el tema de las regalías. En cualquier caso, nosotros, bueno, pues tendremos que ir midiendo este mundo que está cambiando, está evolucionando y para el que no tenemos todas las respuestas, pero al menos tenemos que hacernos las preguntas. Exactamente. Bueno, muy buena conclusión. Gracias por acompañarnos. Tus redes sociales, por favor. @AbelSaraiva en todas las plataformas, Instagram, TikTok, por allí me pueden encontrar. Excelente, bueno, por allí te vamos a sí, buscar. señor, claro que sí. Con esto nos vamos entonces a una pausa, mi Ale. Vamos a la pausa, ya venimos.